Gloria a Dios. Pásense aquí, hermano, en esta hermosa tarde. Amén. Venir escuchando la oración, los cantos, ¿verdad? Como Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Es bueno alabar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y maravilloso es Dios que nos permite estar en este lugar. Amén. Sí, gloria a Dios. Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Gracias por sus oraciones, hermano. Llegué a tiempo, ¿verdad?, de traer la palabra de Dios hoy en esta tarde. Amén. Vamos a ir. Abra su Biblia en Lucas capítulo 9. Y así estaremos, ¿verdad?, hoy en esta tarde hablando su palabra. Quiero que estén en Lucas capítulo 9, pero también quiero que abran su Biblia en Hechos capítulo 3. Ahí vamos a estar hoy en esta tarde, ¿verdad?, hablando la palabra del Señor. Pero en esta tarde también vamos a orar, vamos a glorificar su nombre. Amén. ¿Cuántos tienen ya Lucas capítulo 9 Amén. al versículo 1 al 6? Vamos a dar lectura. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra se lee. Vamos a leerlos todos juntos estos versículos. Amén. ¿Lo hacemos juntos? Amén. Dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de salir. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo por vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el reino y sanando por todas partes. Amén. Así inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Y así vamos a también orar por todos aquellos que nos están, ¿verdad?, o nos estarán viendo hoy en esta tarde, y que también glorifiquen al Dios vivo. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor, que pudimos, Señor, poder llegar con bien a este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque guardaste nuestros pasos, guardaste nuestro vehículo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende y nos protege, Señor. Gracias te doy hoy en esta tarde también por tu pueblo, tu iglesia que está en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú has bendecido con la bendición de Abraham, Isaac y de Jacob, Señor, que, Padre, que nunca, Señor, Padre Santo, nunca les faltaría nada, Señor. Gracias, bendito Dios, hoy en esta tarde también por ellos, Señor. Y bendecimos también a aquellos que estarán siendo, Señor, conectados a través de las redes. Bendecimos, Señor, sus vidas, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que toman ese tiempo, Señor, para estar en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada uno, Señor, por el trabajo, Señor, que hacen. Yo sé que hay un pago, Señor, en el cielo, Señor, que no se compara con este pago terrenal, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que traigo esta palabra, Señor, te pido que unjas mis labios, Señor, con aceite de Dios, y que derrame, Señor, una bendición sobre tu pueblo. Que esta palabra sea para la edificación de nuestra vida, pero también de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Y todos dicen Amén. Amén. Tomen asiento hoy en esta hora, hermanos. Quiero leerles también Hechos capítulo 3. Que vamos a estar aquí en este versículo. Solamente quiero leer una parte, esta porción. Y así estaremos ahorita hablando su palabra. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración,
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, y con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sabemos, hermano, que había una misión, una comisión cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Les entregó toda autoridad, toda potestad. Y es algo, ¿verdad?, poderoso lo que el Señor hace en la vida de todo aquel que se rinde a Él. El Señor Jesús, ciertamente todos conocemos la historia, ¿verdad?, de que Él llamó a cada uno individualmente y todos tuvieron un llamado especial. Ahí es lo que leímos en Lucas capítulo 9. Dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. La autoridad que el Señor delegó a sus discípulos no fue una autoridad solamente para mandar, sino es una autoridad espiritual, de que en ese tiempo el pueblo estaba totalmente enfermo espiritualmente y el Señor Jesús tenía que hacer algo. Amén. Y Él preparó y comisionó a estos discípulos no solamente para predicar el reino de los cielos, sino también les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio autoridad para sanar enfermedades y le dijo que los envió a predicar, ¿verdad?, el reino de Dios para sanar a los enfermos. Es algo poderoso que podemos ver aquí a través de la palabra de Dios, lo que el Señor hizo a través de estos hombres. Esos hombres son, hermanos, si tú te puedes comparar, son como nosotros, hombres que estuvieron tal vez en el mundo, pero vinieron a los pies de Cristo y sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Hay algo que el Señor hace en las vidas de cada uno de nosotros. El poder del cielo descendió sobre la tierra para que nuestras vidas fuéramos transformados. Amén. Eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 4, dice que, ¿verdad?, que Él preparó a la iglesia, ¿verdad? Dice que hay dones, donde el apóstol Pablo habla y dice que hay maestros, hay evangelistas, ¿verdad? Hay pastores, hay ministros. Son 5 ministerios que están ahí, si usted lo puede leer, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que aquí podemos ver a través de la revelación del apóstol Pablo, ¿verdad?, de que Él preparó a la iglesia con una misión. La misión ciertamente es para que el reino de los cielos se extendiera sobre esta tierra, y lo hizo con estos discípulos, con estos hombres que la Biblia nos habla que eran del vulgo, ¿sí? Pero eran hombres que fueron preparados. Solamente a ellos les llevó 3 años y medio para que fueran comisionados y preparados para toda buena obra. Yo creo que tú y yo tenemos más de 3 años, ¿verdad?, en este lugar o reunidos en una iglesia. Y yo creo que el Señor está preparando a su iglesia para cosas grandes, porque yo sé que de este lugar han salido líderes, han salido pastores, han salido iglesias también, ¿verdad?, que han sido comisionadas para llevar el reino de los cielos y extendiéndose sobre esta nación. Amén. Y podemos verlo porque ciertamente las iglesias que se han levantado no solamente se han levantado porque el hombre es muy sabio, porque el hombre es muy estudioso, es por la gracia de Dios que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por eso dice que aquí, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor. No tan solo los preparó y los capacitó, ¿verdad?, para que predicaran. Ciertamente la predicación, el evangelio trae buenas nuevas de salvación,
trae un convertimiento a la persona, trae un lavamiento, ¿verdad?, de su ser, trae una renovación en su mente, en su corazón, como dice el apóstol Pablo, que el hombre cuando viene a Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, donde las cosas viejas cambian, las cosas son nuevas, y todo aquel que ha recibido, ha venido al Señor, su vida ha sido transformada y cambiada, como lo hizo con estos hombres. Pero a través de ese proceso, el Señor también nos enseña que nos ha dado autoridad sobre todo principado y potestad. Amén. Yo no sé si usted lo ha hecho o ha entendido esto, que usted tiene una misión, una comisión donde el Señor lo ha preparado para cosas grandes. Yo sé que usted se puede dar cuenta de que cuando usted está enfermo, o alguien tiene una enfermedad, o está en fiebre, calentura, o tiene algo que está estorbando, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pedro cuando llegó a la casa, ¿verdad? Y dice que oró por su suegra y fue sanada al instante. Hay veces que, hermano, el milagro va a surgir al instante si la persona tiene fe. Pero hay veces que si no tiene fe, el hombre de fe puede ocasionar, ¿verdad?, cosas sobrenaturales. ¿Para qué? Para que el que no crea pueda creer que hay un Dios todopoderoso. Así que cuando Jesús, hermano, reunió a sus discípulos, ciertamente 3 años y medio estuvieron con Él, el Señor les enseñó la palabra y ellos estuvieron atentos que esta palabra era tan poderosa, ¿verdad?, que iba a cambiar y transformar sus vidas, pero no tan solo a ellos, sino también iba a transformar a todos aquellos que se le acercaran, aquellos que escucharan la voz, ¿verdad?, del Señor. A través de ellos recibieron algo sobrenatural. Yo no sé lo que tú has recibido, pero yo he recibido autoridad del cielo sobre todo principado, sobre todo demonio. Usted cuando ore, empiece a atar. Dice que usted tiene que atar al hombre fuerte, ¿verdad?, y echarlo fuera, porque si usted no lo echa fuera, ese enemigo va a querer jugar con nuestras vidas. Pero cuando nosotros usamos la autoridad del Señor Jesús, hermano, ese demonio o esos principados tienen que salir. Y toda enfermedad que esté sobre los cuerpos también tiene que ser desarrollada, porque el poder de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén hoy en esa tarde? Amén, gloria a Dios. Amén. Y dice que aquí los envió para sanar enfermedades. El pueblo de Israel había estado por silencio sobre 400 años que Dios no les había hablado. En ese tiempo, ¿verdad?, Dios no le habló a Israel. Dios no le habló a su pueblo por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de lo que estaban cometiendo. Ya los sacrificios solamente eran, ¿verdad?, por costumbre, solamente eran por llevarlos al sacrificio, al altar, y eran animalitos solamente, ¿verdad?, cojos, rengos, ciegos, totalmente de lo que era desechado solamente ya para la basura. Y Dios estaba molesto, ¿verdad? Por eso tuvo que levantar a Juan el Bautista, y él trajo un mensaje poderoso donde hubo un arrepentimiento, donde hubo algo que les conmovió el corazón, que ellos mismos dijeron: ¿eres tú, verdad, el Mesías? Él le dijo: no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, yo solamente vengo a preparar el camino. ¿Sabes por qué lo estaba diciendo Juan? Porque él estaba preparando el corazón del pueblo para que entrara la palabra, que cuando el Señor les hablara, ellos se convirtieran y vinieran a los pies del Maestro. Aquí ¿verdad? Este profeta vino con una palabra tan poderosa que ellos se cuestionaban: ¿eres tú Jeremías? ¿Eres tú Elías? ¿Acaso tú eres el Mesías? No, él le dijo la verdad: yo soy una voz, y tú si eres esa voz. En un desierto hay escasez, en un desierto solamente hay piedra, en un desierto solamente hay sequedad. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor sobre tu vida, sobre tu corazón, aunque la persona esté seca, esté muerta, aunque la persona se haya apartado, si tú llegas con una palabra de bendición, vas a resucitar aún al enfermo, porque la palabra tiene poder aún para levantar a aquel que está caído. Amén. Y eso es lo que hizo ese profeta Juan el Bautista. Él, cuando habló, ¿verdad?, muchos vinieron a las aguas y se convirtieron
¿verdad? Y se arrepintieron. Dijeron, ¿qué debemos de hacer? Ok, venga, él estaba bautizando solamente para arrepentimiento. La palabra cuando llega al corazón de aquel que no conoce, hermano, va a haber un arrepentimiento, va a haber un cambio en su vida. Va a decir, ciertamente si hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Y aquí estamos, porque ellos conocían la ley, hermano. Ellos conocían el Torah, conocían la palabra del Señor, pero se les había olvidado porque habían cometido un pecado, habían desviado, ¿verdad? Se habían desviado. Y ahora estaban cometiendo, ¿verdad?, atrocidades, habían cometido errores. Pero cuando llega la palabra, el Señor te juzga, el Señor solamente te levanta, te restaura y siempre va a traer a alguien para hablarte al oído. Y es lo que hizo a través, ¿verdad?, del profeta Juan el Bautista, porque ellos no habían escuchado la voz ya por cierto tiempo. Y déjame decirte que cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, tú o yo, ¿verdad? Muchas de las veces cuando ya no escuchamos la voz de Dios, nos vamos a apartar, nos vamos a alejar, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios y estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermano, déjame decirte que hay algo poderoso en nosotros, hay un cambio totalmente espiritual. Amén. Y eso es lo que hizo este profeta, les habló. Por eso Jesús vino y les habló del reino, ¿verdad? Y le dijo, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Por eso Jesús cumplió la palabra y vino. Y cuando él se le da el rollo de Isaías, cuando le dice, ¿verdad?, que esta palabra se ha cumplido hoy, porque se le dio lo del profeta Isaías 61. Donde habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, traer vistas a los ciegos y dar en libertad que está en la cárcel. Él trajo un mensaje tan poderoso. Ahí se cumple la palabra del profeta Isaías, pero él estaba hablando del Mesías, porque este profeta era un hombre que Dios lo había escogido para hablar de él. Y cuando se cumple esta palabra, cuando él lee este pasaje, hermano, todos se quedaron conmovidos, todos se quedaron sorprendidos, porque dijeron, este es el hijo del carpintero, el que nos puede enseñar. Pero cuando se le dio la oportunidad como sacerdote, a él se le dio la oportunidad, hermano, como aquel, ¿verdad?, que estaba en el templo siempre escuchando y escudriñando la palabra, ¿verdad? Y en ese tiempo se le dio a leer este libro, pero ahí se cumplió la palabra, porque él venía a cumplir, ¿verdad?, esta palabra para que se anunciase las buenas nuevas de salvación. Y cuando él se siente, dice, hoy se ha cumplido esta palabra, muchos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el oído está, ¿verdad?, o cuando tenemos cerrados el oído y cuando nuestros ojos están velados y cuando ya no escuchamos la voz de Dios, se nos va a hacer igual. Hable quien hable, venga quien venga, te hable como te hable, hermano, vamos a estar igual si no escuchamos la voz de Dios, si nos hemos apartado o ya tenemos tiempo ya de no escudriñar su palabra, de no buscarlo en oración, no vamos a sentir nada. Pero qué bonito es cuando la palabra llega al corazón del ser humano y dice, ¿sabes qué? Sí, yo he fallado, sí, he pecado, aquí estoy, me arrepiento, hermano. Y hay un convertimiento, hay una nueva regeneración. Dice, sí, hay algo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso aquí ellos se conmovieron, porque les trae un mensaje poderoso. Así que cuando Jesús se le da esta palabra, se cumple. Por eso él dice que aquí cuando comisiona a los 12 discípulos, él les da poder y autoridad. Él los comisiona con un propósito, porque solamente la comisión de Jesús era venir a salvar las almas, y su ministerio solamente fue 3 años y medio que duró. No fue tanto tiempo, hermano, que empieza el año y se va rapidito. Él aprovechó el momento, el instante, en cuanto los llamó, los empezó a preparar, ¿sí? Yo creo que como iglesia también nosotros ya necesitamos o es necesario ya estar listo, estar preparado
Porque el Señor ya nos comisionó, ya nos preparó. Ciertamente dice que Él llamó a sus discípulos para cosas grandes, hermano. Miren, ¿cuántos años ya no tenemos en el Evangelio? Podemos tener 15, 10, 20 años en el Evangelio y todavía, ¿verdad? No nos ganamos ni una alma. No les hablamos, ¿verdad?, del reino de los cielos. No les hablamos que hay un infierno, que hay un cielo también. Y es algo que a nosotros nos debe de conmover, ¿sí? La área donde yo me muevo, donde yo trabajo, hermano, ciertamente, gracias a Dios que ha puesto palabra en nuestra boca. Y yo digo, Señor, que sea tu palabra y no la mía, porque a veces queremos convencer a las personas, ¿verdad?, y traerlos con ciertas cosas, pero aquí no es así. Aquí la palabra le va a hablar al corazón para que Él se arrepienta y Él se convierta y venga a los pies de Cristo. Así que Jesús no perdió el tiempo, los preparó en esos 3 años y medio, ¿sí? Los comisionó para grandes cosas, grandes propósitos que tenía para ellos, hermano. Ellos se quedaron sorprendidos porque saben que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, comenzó el Espíritu Santo a trabajar en ellos. Cuando Jesús estaba con ellos, no podían hacer nada, no podían hacer ni un milagro, no podían suceder nada, porque cuando le llevaron a aquel, ¿verdad?, lunático o aquel que echaba espuma por la boca, dice que ellos le preguntaron a Jesús. El papá le dijo: tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio, ¿sí? Y Jesús le dio una palabra y le dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Y eso es lo que nos enseña hoy en ese tiempo también. El Señor ya está dentro de nosotros y tú tienes la autoridad, hermano, para reprender toda pandemia, todo virus que esté sobre tu cuerpo, sobre los pulmones, porque si la gente se sigue enfermando, pero es necesario que tú te pongas en la brecha y le digas al Señor: ¿sabes qué? Tú me has dado poder y autoridad para reprender todo demonio que quiera venir a atacar nuestros cuerpos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si la morada de Dios está en ti, déjame decirte que esos demonios tienen que huir. Esas enfermedades no son para nosotros. El Señor ya las llevó en la cruz del Calvario. Lo que te quiero enseñar con esto, sí, de que nosotros ya estamos capacitados, ya estamos preparados. Podemos tener tanto tiempo en el Evangelio, pero no hemos entendido de que el Señor Jesús solamente tomó 3 años y medio para preparar a estos discípulos. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Los preparó, los comisionó. En el tiempo que ellos anduvieron, ¿verdad?, con Él, te digo, no hicieron milagros, no hicieron señales, no hicieron prodigios, pero ellos fueron sabios en decirle: maestro, hay veces que nosotros no preguntamos. Hay veces que nos queremos ser más sabios que otro. Es necesario, hermano, menguar para que crezcamos y decirle: ¿sabes qué? ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Si fueron con el maestro: ¿por qué no pudimos echar este demonio fuera? El Jesús, bien sabio, yo me imagino que le echó el brazo a todo y le dijo: ¿sabe qué? Este género no sale sino con ayuno y oración. Ahorita yo estoy con ustedes, pero cuando yo me vaya, ustedes van a orar. Cuando yo me vaya, ustedes van a ayunar. Cuando yo me vaya, ustedes van a hacer grandes cosas. Pero hoy vamos a ver, ¿verdad?, cosas maravillosas que el Señor hizo sobre cada uno de ellos, hermano. Aquí Jesús los preparó, los comisionó, les dio esa autoridad. Por eso dice que los envió a predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos. ¿Sabías que así había enfermo? Hay veces que decimos: no, es que nosotros no nos podemos enfermar. Pero ¿sabe qué es lo que nos enferma? Es el pecado. El pecado siempre nos lleva, ¿verdad?, a enfermarnos. Nos lleva siempre a que haya cáncer, a que haya tumores, a que haya sida, porque mucha gente se aparta, se aleja y comete graves errores. Pero ¿sabes qué? Aquí por eso Él los preparó, para que no caigamos en estos enredos, hermano. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, déjame decirte que Él nos va a redarguir. Así que aquí los comisionó, los preparó, hermano. Hay algo poderoso. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿quién no conoce la vida de Pedro? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, y dice que en el primer
sermón él se ganó 3,000 almas. ¿Cuántas almas podemos nosotros ganarnos en un sermón? Yo a veces me gozo porque cuando me toca predicar, llega alguien y yo le doy la palabra, aunque se vaya, pero donde vaya, esa palabra le va a retumbar en los oídos. Esa palabra tiene que llegar a su corazón, que si está descarriado, ahí Dios va a hablar y le va a retumbar que un día estuvo aquí y un día llegó, un día por casualidad entró, un día por necesidad, por enfermedad, pero esa palabra siempre va a hacer efecto porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Y cuando vino el derramamiento de ese Espíritu sobre cada uno de ellos, hermano, por eso hicieron señales, por eso hicieron prodigio, por eso dice que cuando él predicó el primer sermón, se convirtieron 3,000 almas. Era una palabra ungida, una palabra que salía del apóstol Pedro sobre él, que todos dicen que se compungieron, ¿verdad? Así es la palabra. De corazón, todos fueron quebrantados, todos estaban llorando. Dice, ¿qué debemos hacer? Le dijo él, pues arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús estaban siendo, hermano, se estaban arrepintiendo. Ellos sabían que lo habían crucificado con sus hechos. Tal vez le echaban la culpa a los romanos, pero no. Sabes que ellos mismos conocían y sabían, ¿verdad? Porque conocían la ley, sabían que iba a venir el Mesías. Pero ahí podemos ver, hermano, que siempre Dios tiene misericordia. Amén. Y fue como Él los preparó y los capacitó. En el primer sermón se ganó 3,000. En el segundo sermón se ganó 5,000. Miren qué tan poderoso. Que dice que, hermano, Pedro tiene un llamado muy especial. Que dice que hasta con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Imagínate que ahí estuvieron uno en camilla, un paralítico, uno mudo y uno ciego, y nada más con la pura sombra el enfermo y el que está tirado ahí se levantara. ¿Qué pensarías tú? Hoy la gente dice, ese es un brujo. Cuidado, porque los dones de Dios son para la iglesia. Los dones de Dios han sido repartidos para que tú entiendas que el poder de Dios no está limitado. Es para todo aquel, hermano, que le ha seguido, aquel que cree, porque al que cree dice que todo le es posible. Así que estos hombres fueron comisionados para grandes cosas. La palabra llegó, la palabra fue predicada y fueron convertidos, ¿verdad? Se arrepintieron y fueron salvos también, porque ellos reconocieron que habían crucificado al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ellos, hermanos, se arrepienten de corazón, hay algo poderoso, hay una sanidad interior. Y eso es lo que el Señor hizo. Por eso quiero llevarlos ahí a Hechos capítulo 3, que dice la palabra que cuando este hombre estaba pidiendo limosna, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Miren, estos hombres habían sido instruidos por Jesús. Estos hombres habían sido enseñados a la hora de la oración. Usted no puede reprender algo si usted no está lleno de la presencia de Dios. Usted no puede ir a reprender el endemoniado si usted no ora, si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no se levanta cuando quizás va al trabajo por carrera. Usted doble su rodilla y póngase en las manos de Dios, porque saliendo de esa casa tal vez usted va a tener una guerra espiritual sobre los aires, porque ahí es donde operan los demonios. Pero ¿sabes qué? Cuando usted ora, cuando usted dobla su rodilla, cuando usted se pone en las manos de Dios, algo poderoso sucede, que usted ya va ungido, usted va cubierto con la sangre del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Por eso usted tiene un día favorable, un día donde, ¿verdad?, donde usted puede llegar a cualquier lugar, pero usted va a ir con su vista derecha en lo que está haciendo, ¿verdad? Y hay oportunidad también para predicar. Hay oportunidad, ¿por qué? Porque el Señor donde nos pone hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez están atadas, hay personas que están
¿verdad? Como dice la palabra, tal vez tienen unos demonios de vicio, unos demonios que están arraigados sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Que cuando llega la palabra sobre sus vidas y usted les habla, esas personas dicen que sienten como cosquilleo en el estómago, como que sienten hasta bonito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está haciendo efecto sobre ellos. Por eso tenemos que orar, hermano. Aquí dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos tenían estas costumbres. ¿Por qué? Porque habían aprendido del Señor Jesús. Habían recibido ya, ¿verdad? Habían sido comisionados y preparados. Ya habían recibido los talleres de teología. Ellos habían recibido, hermano, todo, ¿verdad? Como a veces queremos tener libros y bastantes libros y estudiarlos. Cuando ellos recibieron la palabra tan poderosa que mira, que les enseñó, les dijo: oren, ayunen, doblen sus rodillas y verás que ahí va a haber victoria. ¿A poco no? ¿A poco no podemos ver los resultados cuando oramos, cuando clamamos a Dios? Porque la palabra de Dios dice que claman los justos y Jehová los oye. Así que ellos tenían este hábito, y este hábito, hermano, es para nosotros, de doblar nuestras rodillas, de ir a Dios en oración. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que emprendas, cualquier cosa, sea el ministerio que tú tengas, órale al Señor y Dios te va a confirmar. Amén. Y aquí dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día la puerta, ¿verdad?, del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna, y que entraba en el templo, de los que entraban en el templo. Así que lo ponían. ¿Por qué? Porque no podía caminar, hermano. Era de nacimiento, cojo de nacimiento. Y ciertamente me imagino aquí que ya tenía su edad y no podía, ¿verdad?, hacer nada. Ya tenía tiempo. Tal vez ya los huesos ya no los podía mover. Pero sabes que el poder de Dios no está limitado. El poder de Dios es grande. Aquí comisionó a estos hombres. Y sabes que cuando ellos entran a este templo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Ciertamente un paralítico, un cojo, algo, ¿verdad?, siempre va a pedir algo para comer, algo para el sustento. Pero ciertamente sí se les ayuda muchas de las veces a esas personas, porque el Señor nos ha también dado eso para que nosotros podamos ayudar, ¿verdad?, al que no puede. Muchas de las veces, si tú lo ves en esa condición, compadécete. ¿Sabes por qué? Porque ahí va a estar el amor de Dios sobre tu vida. Pero aquí, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogó, tal vez le dijo: no tienen algo para comer, no tienen algo para mí. Pero ellos se compadecieron, hermano. Dice que Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo: míranos, hay algo que tú y yo tenemos. Ciertamente muchas de las veces vamos a ayudar a la persona, que tú le vas a ver que estaba cojo, estaba paralizado. Pero muchas de las veces la gente viene coja, la gente viene paralizada, espiritualmente hablando. La gente viene dañada, la gente viene con un corazón roto. ¿Y cómo tú lo puedes sanar? ¿Cómo tú puedes sanar esa alma, esa vida? Lo que tienes o tenemos que hacer es irnos a la palabra, lo que hemos recibido, y decirle: ¿sabe qué? La parálisis o todo lo que traes, si lo pones en el nombre, ¿verdad?, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu vida va a ser cambiada, vas a ser sanada, vas a ser restaurado. Esa parálisis se tiene que ir, porque muchas de las veces sí, el diablo mete parálisis, te quiere torcer la cara, ¿verdad?, y quiere meter todo eso en tu cuerpo para que tú no te sientas libre. Pero ¿sabes? Hay mucha gente que así entra. Estaba pidiendo algo, pero Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Ciertamente muchas de las veces cuando hay necesidad, la gente se queda mirando, ¿verdad? Y más cuando sacan la cartera, piensa que le vas a dar dinero. Pero sabes que ellos tenían más que eso. Ellos tenían más que dinero, más que $1, más que 20, más que 30.
Ellos tenían el poder de Dios sobre sus vidas cuando ellos llegaron, ¿verdad? Y venían de predicar el Evangelio. Yo me imagino que ellos venían gozosos. Ellos venían, hermano, con la unción de la presencia del Espíritu Santo. Ellos venían, ¿verdad? Porque no estaban perdiendo el tiempo, créanme. Ellos venían de predicar el Evangelio. Para eso fueron comisionados. Venían de otra aldea, iban a otro lado. Ellos tenían muchas visitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Jesús le había delegado el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ya no podían estar tactos, ya no podían estar sentados ni podían estar quietos, sino que ellos, cuando recibieron este poder sobrenatural, se fueron al templo. Y qué casualidad que estaba un paralítico. El poder de Dios se quería manifestar, el poder de Dios se quería mover. Por eso Pedro y Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Oye, hermano, aquí surgió algo poderoso, que cuando él estuvo atento mirando los ojos de Pedro y Juan, no vio ni a Pedro ni a Juan. Lo que vio el Espíritu Santo de Dios, lo que vio Jesús en sus ojos de ellos, hermano, que se quedó sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos le dijeron: míranos, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio, pero algo había ahí, había algo que estaba estorbando. Entonces ellos tuvieron que hacer algo, ¿verdad? Dice que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro para curarte, no tenemos plata, nosotros somos unos predicadores que venimos de la otra aldea, ahorita no traemos nada. Me imagino que así le dijeron: mas no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar hoy en este día. No traemos lonche, no traemos torta, no traemos dinero, no traemos plata, no traemos, ¿verdad? Lo que tú estás pidiendo, pero sí te vamos a dar lo que nosotros tenemos. Hermano, cuando tú tienes algo de parte de Dios, no te vas a quedar con los brazos cruzados. Tú vas a repartir o vas a dar lo que el Señor ya te ha delegado, que es la presencia de su Espíritu Santo. Aquí por eso dice que le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Para eso fueron comisionados ellos, para echar fuera demonios, pero también para sanar a los enfermos. Hay algo poderoso que el Señor delegó a la iglesia, hermano. No tan solo se los dio a los discípulos. Los discípulos ya están bajo tierra muchos años, muchos tiempos. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente no cree en el poder de Dios, no cree en los milagros. Así iglesias que están cerradas, ¿verdad?, espiritualmente de sus mentes, que no creen en los milagros, ¿verdad?, que Dios puede hacer en estos tiempos también. Yo te digo, si nos unimos en oración, ¿verdad?, esa pandemia, Dios la desborona así. Pero Él nos quiere mostrar algo. Él nos quiere mostrar algo, que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. Así que cuando ellos le dijeron a este paralítico, miren, tomándolo de la mano derecha, dice que al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Ese hombre estaba totalmente torcido, totalmente, hermano, yo no sé cómo estaba, pero estaba desfigurado de sus huesos. Pero cuando llega la presencia de Dios, ¿verdad?, algo sucede. Tus huesos son enderezados, los tobillos son enderezados. Algo empezó a surgir, que cuando ellos tocaron su mano derecha, sintieron el poder de la presencia de Dios. Y ¿sabe qué fue lo que surgió? Aquel hombre empezó a sentir algo como lo que tú estás sintiendo, un calor. Estaban sintiendo como la piel de gallina, así como muchos dicen, pero era el poder de Dios que se estaba moviendo. Al tocar solamente la mano de ellos para que se sostuviera, solamente lo hicieron. Él empezó a enderezar, empezaron a enderezarse sus huesos, todos sus tendones, todo lo que estaba, ¿verdad?, ahí estorbando. Ahí surgió algo, ¿verdad?, poderoso. Fue el milagro que ellos pudieron ver palpablemente, que ese hombre estaba paralítico, estaba cojo ahí, ¿verdad?, que no podía caminar desde nacimiento. Pero cuando le dice esta palabra,
levántate, o en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermano, no hay nadie que pueda estar sentado, no hay nadie que pueda estar tullido, no sé si han escuchado esa palabra, no hay nadie que pueda estar paralizado, no hay nadie que pueda estar, ¿verdad?, ahí amarrado. ¿Por qué? Porque en ese nombre que sobre todo nombre dice que se dobla toda rodilla, y en el nombre de Jesús de Nazaret, créeme que cuando los demonios oyen este nombre, algo sucede en el ambiente espiritual, algo poderoso sucede, que los enfermos son sanados, el cautivo es liberado, el que está en la cárcel, ¿verdad?, en opresión, es desencadenado, porque para eso vino, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, dice, para libertar a los cautivos, dice la palabra del Señor. Y aquí se está comprobando de que cuando Él recibe esta palabra, Él es libre, Él es sanado. Aquel cojo dice que tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso de esto que me gusta? Que dice que y saltando se puso en pie. Apenas había recibido el milagro y empezó a brincar, empezó a saltar. Oye, lo habían visto ahí, la congregación estaba dentro, pero cuando llegaron aquellos hombres de Dios, aquellos hombres ungidos que entraron por esas puertas, la gente tal vez entraba y él estaba pidiendo ahí, como todo, ¿verdad? A veces vemos a las personas que hay una necesidad, espiritualmente hablando, porque ciertamente vamos y le damos una moneda, pero si usted lo visualiza espiritualmente, que viene con necesidad, que viene atada, ¿verdad?, o que viene con un espíritu de muerte, porque hay espíritu de suicidio que usted tiene que discernir. Hay gente que viene y dice: ¿por qué estás aquí? Y dice que me siento nerviosa porque alguien me está diciendo que me mate. Usted tiene que discernir que ese espíritu es un espíritu de suicidio, es un espíritu que está atacando esa alma, y usted, con la autoridad que el Señor le ha dado, reprenda, ¿verdad?, ese espíritu, y verá que esa alma tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice que aquí él, cuando recibió el milagro, empezó a saltar y se puso de pie y anduvo, ¿verdad? Y dice, y anduvo y entró con ellos en el templo. Qué hermoso, hermano, que cuando alguien recibe un milagro, cuando alguien recibe, ¿verdad?, algo de parte de Dios, no se va a quedar allá afuera paralizado, no se va a quedar ahí como estaba, sino que ahora va a dar gracias a Dios, va a ser agradecido. ¿Por qué? Porque la parálisis que tenía, hermano, ya no está ahí, ya había sido sano. Imagínate, por tantos años, yo no sé cuántos años tenía él ya de edad, pero desde su nacimiento, yo creo que los papás, al verlos ahí, mejor dicen: mejor vete a pedir limosna. Pero sabes que Dios siempre se compadece del que tiene misericordia. Saltando se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando, ¿y qué hizo? Alabando a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Usted tal vez traía una parálisis, tal vez estaba cojo, pero cuando entró a los pies del Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Usted no puede decallar lo que Dios ha hecho en su vida. Usted puede saltar, puede brincar, puede glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento, hermano. Y aquí Él lo hizo, ¿verdad?, para que se dieran cuenta de lo que estaban adentro. Tal vez los religiosos, ¿verdad?, porque nada más estaban viendo a ver en qué ocasión fallaba Jesús. Pero aquí, cuando Jesús es crucificado y les otorga el poder a sus discípulos, ellos se quedaron sorprendidos. Dijeron: ¿de dónde han recibido todo este poder? ¿Cómo es de que lo han otorgado? La gente, mi hermano, no va a entender. Todo aquel que está allá afuera, los intelectuales, ¿saben por qué? Porque siempre están estudiando a Dios. Pero ¿saben que Dios se mueve con los más sencillos? Dios se mueve con los humildes. Dios se mueve en medio de su congregación. Yo sé que usted, Dios le ha delegado algo poderoso en su vida, que usted tiene que atesorarlo, usted tiene que agarrarlo y tomarlo. Por eso en Lucas 9 lo quise llevar a esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que los comisionó, los preparó, pero también los envió. Los reunió primero a todos sus discípulos y les dio poder y autoridad. Yo no sé qué autoridad el Señor te ha dado, pero esa autoridad no es humana.
Esa autoridad es para libertar a aquel que está cautivo. Póngase de pie hoy en esta tarde. Amén. Recibe el Señor. Recibe la adoración. Recibe la alabanza. Es para ti, amado Dios. Gracias. Gracias porque podemos, Dios, ser sustentados por tu palabra viva, tu palabra fiel, tu palabra que nos hace sentir satisfacción. Oh, amado Dios, gracias por haberla derramado, por haberla dado a tu pueblo. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre sean derramados sobre cada uno, sobre todo el pueblo que está delante de ti y que se ha puesto en tus manos, y que tu Santo y Divino Espíritu permanezca en cada uno de nuestros corazones, hoy y siempre, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.